Bendiciones, Shabbat Shalom a todos los que están ahí. Es un gusto poder estar aquí una vez más con ustedes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de continuar estudiando su palabra. Estamos aquí continuando con nuestra serie sobre la vida después de la muerte desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva hebrea. ¿Por qué la perspectiva hebrea? Porque la palabra de Dios fue dada al pueblo hebreo, en un lenguaje hebreo, a través de hombres hebreos y por lo tanto se le llama a Dios el Dios de los hebreos. Así que es por ese motivo de que entendemos que la palabra de Dios fue dada desde una perspectiva hebrea. Y cuando aplicamos la perspectiva adecuada, vamos a poder entender mejor las escrituras. Así que es lo que estamos tratando de hacer con esta serie, estudiando la vida después de la muerte desde esta perspectiva hebrea. El día de hoy tenemos la lección número 18, titulada Aniquilación. Una vez más, aniquilación. Y para comenzar, vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, tenemos la tradición cristiana, la cual sostiene la postura de que los pecadores que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida serán lanzados a un lago de fuego, donde ellos consideran que será por un tiempo indefinido, por una eternidad. Sin embargo, nuestro estudio anterior reveló al menos tres inconsistencias o contradicciones bíblicas con esta idea. Estas inconsistencias incluyen la justicia divina, el amor de Dios y la promesa de Dios que va a eliminar todo sufrimiento al final de los tiempos. A pesar de estas inconsistencias, el cristianismo continúa enseñando la postura de un castigo eterno. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a poner a prueba para ver si realmente la Biblia enseña un castigo, un tormento eterno, o si enseña lo que hemos llamado la aniquilación. Curiosamente, Juan 3:16, uno de los versículos más reconocidos a nivel mundial, contradice la doctrina cristiana tradicional y revela el destino final de aquellos que no reciban la vida eterna. Para descubrir esta revelación de Juan 3:16, necesitamos profundizar en el texto griego detrás de la traducción. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos. Vamos a ir detrás de nuestras traducciones españolas para identificar estas palabras claves. Estas palabras que, si no tenemos conocimiento de ellas en el texto griego, podemos malinterpretarlas. Entonces, el punto número uno de nuestro estudio, apolumi. Punto número uno, apolumi. Los voy a poner aquí en el chat para que vean la palabra. Y es posible, hermanos, que ustedes nunca hayan escuchado esta palabra anteriormente. Por lo tanto, es muy posible que sea la primera vez que la estén escuchando y la estén mirando. Pero esta es una palabra que aparece en los textos del Nuevo Testamento aproximadamente 92 veces. Ahora, según los diccionarios y los léxicos bíblicos, esta palabra apolumi tiene diferentes significados según el contexto. Por ejemplo, se traduce como abolir, poner fin, arruinar, inutilizar, matar o declarar que alguien es condenado a muerte. Todas estas palabras son el significado de la palabra apolumi. Ahora, cuando apolumi se usa en un contexto de juicio o castigo, por lo regular implica una destrucción total. Y voy a repetir esto, es importante. Cuando apolumi se usa en un contexto de juicio o castigo, implica una destrucción total. Para enseñarles a ustedes que esto es así, les voy a pedir que me acompañen a Lucas capítulo 17, versículos 25. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre,
y los destruyó a todos. Amén. A ver, hermanos, los que pusieron atención, aquí Apolumia aparece 2 veces. ¿Saben cuál es la palabra? Exactamente, destruyó. Si lo miran en el texto griego es apolumi. Ahora, en este pasaje tenemos a Yeshua que hizo referencia a 2 eventos registrados en el Antiguo Testamento donde el juicio de Dios cayó sobre la humanidad a causa del pecado. En ambos casos, la consecuencia o castigo divino fue la destrucción, o en el texto griego, apolumi, lo que resultó en la muerte. Por lo tanto, cuando apolumi se usa en un contexto de juicio y castigo, la sentencia es la destrucción, que resulta en muerte. Eso es lo que quiero que tengan en mente, que hagan, pues quizás si lo anotan o algo, que cuando apolumi se usa en el contexto de castigo, significa destrucción, y la destrucción significa muerte. Esta es precisamente la esencia de la postura de la aniquilación. Con esto en mente, volvamos al texto con el que iniciamos la clase, Juan 3:16. Entonces, les pido que regresemos allá y quiero ver si ustedes pueden identificar la palabra polumi, porque esta palabra se encuentra en Juan 3:16. Quiero ver si al leerlo ustedes la pueden identificar. A ver, ¿quién me ayuda? La nueva traducción viviente dice, no se pierda. Ah, exactamente, no se pierda. Muy bien, ahí en esa parte del texto la palabra pierda es la palabra apolumi. Entonces, con el contexto que ya acabamos de plantear sobre el significado de esta palabra, apolumi, pudiéramos entender el texto de la siguiente manera. La humanidad está destinada a una destrucción a causa de su pecado, pero Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para salvar a todos los que crean en Él con el fin de escapar la destrucción, aniquilación o en griego, apolumi. Es lo que enseña el texto. Y cuando contextualizamos el versículo, entendemos que hay 2 consecuencias destinadas para la humanidad. Por una parte está la vida eterna, que es para aquellos que creen en el Hijo de Dios. Por otra parte está la perdición o la destrucción total, como dice aquí Juan. Este texto, si ponen atención, no da lugar para un castigo que dure por la eternidad, como comúnmente se enseña dentro del cristianismo tradicional. Solamente hay 2 posturas: apolumi, destrucción que lleva a la muerte, o vida eterna. Es lo que dice el texto. Vayamos a otro pasaje bíblico para continuar explorando el concepto de apolumi o la aniquilación. Y para esto, acompáñenme a Mateo capítulo 10, versículo 28, por favor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. A ver, hermanos, ¿pueden identificar la palabra apolumi en este versículo? Destruir. Destruir, exactamente. Entonces, aquí en este versículo encontramos eh, una de las posturas más fuertes que respalda el concepto de la aniquilación. Estas palabras que acabamos de leer provienen de la boca de Yeshua, donde él está estableciendo prioridades. La enseñanza principal es que como discípulos de Cristo no debemos temer a aquel que nos puede matar o destruir este cuerpo. En cambio, nuestro temor debe ser hacia aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el Gehenna o en el lago de fuego. Recuerden que en estudios anteriores descubrimos que cuando el Nuevo Testamento usa la palabra infierno, como en este caso, no se refiere al infierno como tal, sino que en el texto griego está la palabra Gehenna. Y Gehenna es este lugar referido en el Nuevo Testamento como el lago de fuego. Entonces, aquí lo que encontramos es que debemos de temer a aquel que puede apulumi, que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna, en el lago de fuego. Ahora, ya estudiamos también en estudios previos que el concepto bíblico y hebreo del alma
No es como le enseña también el cristianismo tradicional, que es una tercera parte de nuestra composición humana. Eso ya lo estudiamos que viene de la filosofía griega. Más bien la postura bíblica es que un alma es el ser completo de uno mismo, un ser compuesto de un cuerpo biológico en el cual reside el espíritu de vida que Dios da. Entonces el cuerpo con el espíritu de vida forman un alma viviente, como dice Génesis 2. Cuando Dios sopló el aliento de vida, el Neshama, en el cuerpo que había formado del polvo, dice, y fue un alma viviente, fue un ser viviente. Eso es lo que es bíblicamente el alma, este ser compuesto de cuerpo y espíritu de vida. En el momento que el espíritu de vida se desprende del cuerpo, ya no es un alma viviente, deja de existir. Entonces, cuando entendemos que este es el concepto bíblico, entonces cuando Mateo dice que debemos temer a aquel que puede destruir el alma y cuerpo, se está refiriendo que debemos de temer a aquel que puede aniquilar, destruir nuestro ser por completo. ¿Y quién es el único ser que tiene esa habilidad, ese poder? Dios, nuestro creador. El hecho de que Dios pueda destruir el ser completo de un humano alude a la idea de la aniquilación. Como podemos observar, el castigo divino será la destrucción completa, no un castigo eterno sin fin. Otro pasaje que confirma lo mismo lo tenemos de parte del apóstol Pablo. Les voy a pedir que vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se fieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos otro pasaje importante, que en este caso, como ya les mencioné, viene de parte de Pablo, donde hace referencia a aquellos que desobedecieron el evangelio de Yeshua y por lo tanto están destinados a sufrir eterna perdición. La palabra perdición viene de otra palabra griega, olethros. Se los voy a poner aquí en el chat. ¿Ok? So, cuando leen ahí el texto que dice eterna perdición, esa palabra perdición es olethros. Ahora, esta palabra griega olethros significa destrucción. Y lo interesante es que es la raíz de la palabra apulumi. Una vez más, tenemos la palabra apulumi, que ya la estudiamos, significa destrucción total. La raíz de la palabra apulumi es esta, olethros. Olethros es el sustantivo de destrucción, mientras que apulumi es el verbo que significa destruir. So, lestros, sustantivo, apulumi es la forma verbal, el verbo de la palabra. Por lo tanto, el texto implica que los desobedientes al evangelio sufrirán la pena o sentencia de eterna destrucción. Quiero que pongan atención a esto. Dice aquí que recibirán la pena de eterna destrucción, que es lo que significa la palabra olethros y apulumi. Ahora, ¿por qué es que se le llama eterna? ¿Por qué le ponen ese adjetivo, esa descripción, eterna destrucción? La respuesta es que el resultado final de esta destrucción será eterna. En otras palabras, después de esta destrucción que ocurrirá en el lago de fuego, cesarán de existir por completo y estarán eternamente aniquilados. Entonces, ese es el significado que podemos extraer cuando vamos más allá de la traducción, cuando consultamos el texto griego. Es una destrucción con consecuencias eternas. Cualquier persona que participe de esta aniquilación ya nunca más volverá a vivir. Amén. Entonces, antes de continuar, ¿alguien tiene una pregunta o comentario? Parece que no. Entonces continuamos con el estudio. El punto número 2
el contexto hebreo. Una vez más, punto número 2, el contexto hebreo. Si la doctrina de aniquilación que encontramos en el Nuevo Testamento es verdadera, entonces debe ser confirmada por los escritos hebreos del Antiguo Testamento. ¿Por qué menciono esto? Recuerden cuando tomamos la clase de hermenéutica que cuando una doctrina es bíblica, cuando una doctrina es correcta, es verdadera, la vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si una doctrina solamente aparece en el Antiguo o una doctrina solamente aparece en el Nuevo y no se puede confirmar con el otro testamento, lo más probable es que no es una doctrina verdadera. Entonces, en este caso ya confirmamos que efectivamente el Nuevo Testamento enseña la destrucción total, apolumia en el griego, o lo que en la teología se le llama la aniquilación. Pero ahora vamos a ir al Antiguo Testamento y ver si esta idea también la encontramos ahí. Si la llegamos a encontrar, entonces significa que es una doctrina verdadera. Si no la encontramos en el Antiguo Testamento, probablemente no es una doctrina verdadera. Pero vamos a ver qué dice el texto hebreo. Acompáñeme a Salmos 92, versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Amén. A ver, hermanos, ¿dice que es para ser castigados eternamente? ¿Qué dice el texto? Sí. A ver, hermanos, ¿qué dice el texto? Y dice que para ser destruidos eternamente. Exactamente. Dice que los impíos van a ser destruidos eternamente, que es precisamente lo mismo que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. O sea, lo que es Pablo o incluso Yeshua, ellos no están enseñando algo nuevo. Ellos están enseñando de la palabra de Dios que tenían en sus manos en el primer siglo, que se componía de el Antiguo Testamento, como ahora lo llamamos. Entonces, aquí miramos que en el Salmo confirma que los impíos serán destruidos eternamente, lo que alude a la idea de que una vez sean aniquilados, ya jamás volverán a vivir. Pero por si aún no están convencidos, vamos a otro pasaje. Ahí mismo en los Salmos, capítulo 37, versículos 9 al 10. Dice, porque los milagros serán destruidos. No, no dice milagros. Malignos, perdón. Sí. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Amén. So pueden ver, hermanos, aquí el salmista comienza el versículo 9 diciendo, porque los malignos serán destruidos. Una vez más, apuntando a la idea de la aniquilación. Y luego el versículo 10, porque aquí a poco no existirá el malo. Fíjense, dice que van a dejar de existir, que es precisamente aniquilación. Dice, observará su lugar y no estará allí. ¿Por qué? Porque cesaron de existir, ya no existen. Fueron destruidos, fueron apolumi. Y ahí mismo, hermanos, en el mismo capítulo más adelante, en el versículo 20, vamos a leer qué dice ahí. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Amén, hermanos. Entonces, una vez más, si ustedes leen todo este capítulo 37, van a ver que el tema central es prácticamente el concepto de aniquilación. Y aquí en este versículo voy a hacer un énfasis porque hay cosas importantes que podemos extraer de este versículo. Primero, menciona a los impíos, que en el hebreo se dice rasha. ¿Ok? Así se dice impío, rasha. Y un rasha en hebreo es un criminal. ¿Ok? So, una vez más, la palabra impío viene del hebreo rasha. Un rasha en hebreo es un criminal. Es alguien que viola la ley. So, cualquier persona que viola la ley se considera dentro de la definición un criminal y eso es lo que es un rasha. Ahora, en el contexto que estamos hablando de la ley de Dios, de la Torah. Por lo tanto, cualquier individuo que viole, transgreda la Torah de Dios, es un rasha, es un impío. Y con esta información entendemos
que este tipo de personas, estos criminales, estos impíos que desobedecieron la ley de Dios, van a pagar un precio por su desobediencia. ¿Y qué es lo que dice aquí? Dice que los impíos perecerán como el resultado de su desobediencia. Ahora, aquí es donde quiero hacer énfasis en la palabra perecerán, que es como lo tiene la Reina Valera. Pero cuando vamos más allá de la traducción, en este caso vamos al texto hebreo, encontramos que es la palabra abad. Y aquí se los voy a poner igual en el chat. Así se escribe, abad. Y esta palabra abad, fíjense lo que significa. Es perecer, desaparecer, extraviarse o ser destruidos. Y quiero ver si han estado poniendo atención. ¿Cómo qué palabra se escucha esta? ¿Qué otra palabra que ya hemos mencionado cabe dentro del mismo significado? A ver, hermanos, Las ¿qué otra obras, palabra? abot, So, abad significa ya lo que les dije, pero ¿qué otra palabra que hemos ahorita descubierto tiene el mismo significado de perecer, desaparecer, extraviarse o ser destruido? ¿Qué otra palabra? o se refiere a Pulumi. Apolumi, exactamente. Es bien interesante, hermanos, porque la palabra griega apolumi y el hebreo abad, que les acabo de enseñar ahorita, son palabras equivalentes. En el hebreo tenemos abad y su equivalente griego es apolumi. ¿Cómo sabemos esto? Cuando consultamos la Septuaginta, que viene siendo, por los que no conocen el término, la Septuaginta fue la primera traducción del Antiguo Testamento que se realizó en la lengua griega aproximadamente 250 años antes de Cristo. En esta versión griega del Antiguo Testamento, la palabra abad fue traducida como apulumi en el griego. Esto es porque apulumi y abad son palabras sinónimas, son palabras equivalentes. Entonces, esto confirma que el concepto de destrucción total o aniquilación también existe en el Antiguo Testamento. Para reforzar esto, el final del versículo reitera el mismo punto. Identifica que los impíos como enemigos de Dios serán consumidos y hechos como el humo. Algo que se consume es algo que se reduce a nada. Y el humo que se desvanece igual queda en nada. Esto describe la inexistencia final de los impíos y enemigos de Dios. Acompáñenme a Salmos 68, versículo 2. ¿Cómo es lanzado el humo, los lanzarás? ¿Cómo se derrite la cera delante del fuego? Así perecerán los impíos delante de Dios. Amén, hermanos. Entonces, una vez más, tenemos este texto que menciona, una vez más, que los impíos o los que son rasha, quienes según el texto serán lanzados al fuego, dice el texto que van a ser derritidos como la cera. En el contexto del Nuevo Testamento entendemos que el fuego se refiere al lago de fuego o Gehenna, donde los impíos perecerán o serán destruidos delante de Dios. Esto apunta a la destrucción total de los pecadores en su aniquilación. Y vamos ahora a consultar a otro profeta que va a repetir este concepto y nos va a ir confirmando que esta es la postura bíblica. Vamos a Malaquías capítulo 4 versículos 1 al 3. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará. He dicho Jehová de los ejércitos, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy- Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en el que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, hermanos, aquí el profeta Malaquías
Parece ser que también recibió la revelación de la destrucción de los malvados. En su profecía mencionó un día ardiente como horno. Con el contexto del Nuevo Testamento, entendemos que este día se refiere al juicio final, conocido como el juicio del gran trono blanco en el libro de Apocalipsis. En este día, los impíos serán juzgados y sentenciados al lago de fuego, haciendo que el día sea ardiente como un horno. Lo interesante es que Malaquías describe el fin de estos pecadores como estopa. Hermanos, alguien de ustedes sabe cuál es la estopa? Pues eso es como una, perdón, A ver, ¿alguien más? ¿Qué es estopa? Oh, es como si fuera una... Mi papá la usaba cuando pintaba, con la ponía de tiner para limpiarse las manos de pintura, pero es como una maraña de, como de hilos, pero está así Ok. como muy, que si la prende uno con fuego, ¡fum! Se esfuma, se desaparece. Exactamente. En el contexto aquí del pueblo de Israel, que como ya lo hemos mencionado, era un pueblo agrícola, o sea, ellos dependían de la tierra. La estopa era lo que quedaba de la cosecha del trigo. Eran unas como cascaritas, palitos, o sea, lo que no se comía, porque del trigo solamente la semilla es lo que se come y lo que se guardaba. De ahí todo lo demás ya no servía. Todo eso se juntaba, se guardaba y es lo que era la estopa. ¿Y qué hacían con esa estopa? Lo usaban para prender la leña o lo que necesitaban hacer cuando cocinaban. Entonces, aquí lo que está haciendo el profeta es que está comparando lo que va a suceder con estos impíos, los está comparando con la estopa. Así como la estopa prende, o sea, rápido se quema, es lo mismo que va a suceder con estos impíos. Van a quemarse. Y el versículo 3 es lo que confirma el estado final. Así como la estopa cuando se quema y quedan cenizas, dice el versículo 3, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender este versículo? Que el resultado final de los impíos va a ser que se van a quemar como estopa y terminarán en cenizas, aludiendo al concepto de la aniquilación. ¿Por qué? Porque serán consumidos, reducidos a nada. Ahora, continuando aquí con la evidencia textual. Vamos a Isaías 26:11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá. Amén. Entonces, hermanos, la característica del fuego es que consume. Y es lo que hemos estado mirando a través de todos estos pasajes, donde dice la Biblia que a causa de que serán quemados por el fuego, serán consumidos y reducidos a ceniza. Y es lo que el profeta Isaías está mencionando y está confirmando. No dice que los enemigos de Dios van a estar en el fuego siendo castigados perpetuamente o eternamente. No, el fuego los va a consumir, los va a destruir. Y vamos ahora a Salmos capítulo 2, disculpen, Salmos capítulo 21, versículos 8 al 9. ¿Ya? Ok. Alcanzarán tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Amén. So, fíjense cómo aquí describe el salmista. Dice, Jehová los deshará en su ira. Deshará. ¿Qué significa eso? Es lo contrario de hacer. Si Dios nos hizo, nos creó, Él también puede hacer lo contrario o lo inverso, que es cuando algo se deshace, es algo que se destruye. So, si Dios nos creó, Él nos puede también deshacer en su ira, y luego dice, y fuego los consumirá. Entonces, hermanos, al analizar estos pasajes, confirmamos que la doctrina de la aniquilación está bien respaldada por la Biblia. El Antiguo Testamento reitera que los enemigos de Dios, los impíos y pecadores, serán arrojados al fuego y consumidos como estopa, dejando de existir por completo. Esta destrucción final, donde serán aniquilados eternamente, es lo que la Biblia le llama la segunda
muerte. Y hermanos, entonces ahora entendemos este pasaje, esta idea de la segunda muerte. O sea, si tenemos la primera muerte donde dejamos de existir, y luego la Biblia habla de una segunda muerte, entonces en esta segunda muerte también dejamos de existir, porque son muerte. Y es precisamente lo que dice la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Amén. Fíjense, aquí da una lista de personas que son consideradas como impías. Son criminales de la ley divina y por lo tanto dice aquí que ellos van a ir al lago de fuego donde van a experimentar la segunda muerte. Entonces, cuando la Biblia habla de una segunda muerte, lo hace en referencia a una primera muerte, porque si algo es segundo es porque algo también es primero. Entonces, la primera muerte ocurre cuando la fuerza vital sale de nuestro cuerpo y como consecuencia dejamos de existir. Este periodo de tiempo, después de la primera muerte, es lo que la Biblia le llama dormir o descansar. ¿Por qué? Porque esta primera muerte eh, es temporal. Es por un periodo de tiempo determinado por Dios, porque después, en un tiempo futuro, va a ocurrir la resurrección, donde los muertos van a ser despertados y van a volver a vivir por segunda vez, y los que no tengan sus nombres en el libro de la vida van a volver a morir por segunda vez. Aquellos que tengan sus nombres en el libro de la vida recibirán la vida eterna, pero si no, experimentarán la segunda muerte. Entonces, hermanos, la Biblia no está aquí enseñando que vamos a estar, que la gente impía va a estar quemándose por una eternidad por el pecado que cometió, por haber vivido como criminales de Dios. Lo que enseña la Biblia aquí es de que los que tengan la desgracia de morir quemados en el lago de fuego, morirán para siempre sin la esperanza de volver a vivir. Y quiero hacer énfasis en esto. Todos los que participan de la primera muerte tienen la esperanza de volver a vivir porque todos van a resucitar. Es lo que la Biblia le llama la resurrección de justos a injustos. Entonces, los que participen de de la primera muerte, todos van a volver a vivir. Pero los que participen de la segunda muerte, jamás volverán a vivir. Van a ser aniquilados, destruidos, perecerán eternamente. Y este es el castigo. El castigo no es un tormento eterno. El castigo es experimentar la muerte eterna. Por eso la Biblia le llama el castigo eterno. ¿Por qué? Porque una vez ocurra, ya no va a haber una segunda resurrección. Si no tienen sus nombres en el libro de la vida, van a recibir el castigo de consecuencia eterna. Vamos a Mateo 25:46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Entonces, como les decía antes, hay dos consecuencias, dos resultados para la humanidad. No hay una tercera ni cuarta, solamente hay dos. Los justos tendrán vida eterna. La recompensa de los justos es la inmortalidad, que van a poder vivir para siempre, mientras que el otro lado, los injustos, los impíos, dejarán de vivir. O sea, es ilógico creer, hermanos, que los pecadores van a recibir vida eterna para estar quemándose para siempre, porque el regalo, la recompensa de la vida eterna es únicamente para los justos. Los impíos no tienen la habilidad de vivir para siempre porque no van a recibir la inmortalidad. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 15? Dice que este cuerpo se va a revestir de inmortalidad. ¿Cuándo? En la resurrección. Está hablando de la iglesia, está hablando de los justos. Aquellos que van a obtener la vida eterna van a recibir la inmortalidad. Pero los impíos no van a recibir la inmortalidad. Ellos van a recibir la segunda muerte, porque es lo que la Biblia dice. Es el castigo eterno. Jamás volverán a vivir. Y cuando llegamos a esta conclusión,
sobre el destino final de los impíos, que como ya repetimos es la segunda muerte, podemos validar y entender mejor el testimonio de las Escrituras sobre la muerte como consecuencia del pecado. Si el castigo eterno fuera la consecuencia del pecado, entonces no fuera muerte, sería una vida eterna de tormento. Pero la Biblia jamás dice que los impíos van a tener vida eterna de tormento. Lo que la Biblia dice, que los impíos van a volver a morir. Y esto es lo que se repite una y otra vez en la Biblia, de que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Vamos a Ezequiel 18:4. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. Excelente. Eso, fíjense, no dice aquí la persona o el alma que peque vivirá atormentada, estará quemándose en el fuego para siempre. Esa no es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Por eso Apocalipsis le llama la segunda muerte. Ahora vayamos al Nuevo Testamento para que vean que confirma lo mismo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Yeshua nuestro Señor. Amén. So, si pueden ver una vez más, la Biblia solamente hace referencias a dos resultados finales para la humanidad. Dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte, muerte. Eso se refiere a los impíos. Por el otro lado dice, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida, 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 vida eterna para los fieles en Cristo Yeshua. Entonces aquí no habla de que los impíos van a estar castigados para siempre, quemándose, atormentándose conscientes para siempre. Dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque el alma que pecare morirá. La muerte siempre ha sido la sentencia del pecado. Y antes de continuar, hermanos, preguntas, comentarios. No me sé el versículo, no sé si está en Apocalipsis, pero yo creo que hay un versículo donde dice de que por siglos y siglos, Que los que ah, son encontrados en el libro de la vida que los son que, encontrados por la palabra. que van a ser lanzados al lago de fuego por siglos y siglos. No, no sé si sabe cuál. Excelente. Ese versículo sí está ahí en Apocalipsis. Y lo vamos a estudiar en el próximo estudio. ¿Ok? Porque recuerden, Apocalipsis es un libro que primordialmente es simbólico. So, cuando venimos al texto del Apocalipsis, primero tenemos que ver si es literal o si es simbólico. Y luego, si es simbólico, qué es lo que significa el lenguaje simbólico. Entonces, vamos a estudiarlo, va a ser bien interesante. Y sobre todo, hermanos, quiero que recuerden otro principio de la hermenéutica, de que la Biblia no se contradice. No puede, por un lado, decir que los impíos van a morir, van a ser destruidos, van a pasar por la segunda muerte, que van a dejar de existir, que ya no estarán ahí. Y por otro lado decir, pero también van a estar eternamente quemándose por los siglos de los siglos. O sea, ¿cuál de los dos es? Porque los dos puntos son contrarios, son opuestos. Por lo tanto, los dos no pueden ser correctos o verdad. Uno es correcto y el otro es falso. Entonces, la hermenéutica nos ayuda a identificar estas inconsistencias que muchas veces tenemos cuando dejamos que estas doctrinas, que como ya lo estudiamos anteriormente, vienen de origen griego filosófico. Porque la Biblia, ya les di una lista aquí de textos donde claramente aluden a la idea de la aniquilación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ignorar todos estos versículos que hablan de la aniquilación por hacerle caso a uno o dos textos, o vamos a ver cómo estos dos textos, que son del lenguaje simbólico, encajan con el resto de la Biblia. Y la hermenéutica nos dice que siempre debemos de irnos con el mayor peso de versículos. Y aquellos que parecen contradecir, estudiarlos más a fondo y ver cómo se pueden reconciliar. Y es lo que vamos a hacer en el próximo estudio. Así que les invito a que no se lo pierdan. Amén. Y gracias, ahí la pusieron Apocalipsis 20:10. Así es, ahí está el texto. Muy bien. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, punto número 3 de nuestra lección, el diablo y sus agentes de maldad. Una vez más, el diablo y sus agentes de maldad.
Y vamos a ir a Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Entonces, hermanos, aquí en este versículo ahora tenemos una revelación de parte de Cristo donde alude al fuego eterno que ya hemos identificado como el Gehenna o el lago de fuego y nos enseña que este lugar fue creado específicamente para el diablo y sus ángeles. Esto sugiere que el propósito principal de este lugar de tormento y muerte es la destrucción de Satanás y sus agentes de maldad. Vamos a otro pasaje para que vean ustedes que esta es la idea que presenta la Biblia, que también el diablo y sus agentes, sus demonios o como le quieran llamar, también están destinados a la destrucción. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 23 al 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, pueden ver aquí que cuando Yeshua se presentó, ya estaban estos espíritus inmundos, que es como el Nuevo Testamento los identifica. Al ver a Yeshua, ¿qué fue lo que ellos pensaron? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Has venido para destruirnos? Ahora, recuerden, aquí estamos hablando del Nuevo Testamento que ha sido preservado en griego. Cuando vamos detrás de la traducción, la palabra destruirnos ahí es apulumi, que en un contexto de castigo y juicio significa destrucción total. Entonces le están preguntando a Yeshua, ¿has venido para destruirnos, para aniquilarnos? ¿Por qué? Porque esto es lo que les espera. ¿Dónde? En el lago de fuego. Tal como Yeshua dijo en Mateo 25, que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, otro punto. En otra clase descubrimos que cuando Dios realice este juicio, Dios no lo va a hacer personalmente. Descubrimos que la Biblia una y otra vez se repite que Él estableció al Hijo como el juez. So, Dios va a juzgar y sentenciar a los impíos por medio de Yeshua. Y Yeshua va a ser el que va a ver, ¿está tu nombre en el libro de la vida? Si es un no, al lago de fuego a ser destruidos. Y por eso aquí los espíritus inmundos, conociendo esta realidad, esta verdad, le están preguntando a Yeshua, ¿has venido para cumplir la destrucción que está preparada para nosotros, Apulumi? ¿Por qué? Porque esta es la idea. El mundo espiritual conoce cuál es su futuro, cuál es su destino. Pero pues en este caso sabemos que Yeshua no vino para juzgar el mundo, sino para salvarlo. En su primera venida a salvar y después, al final del tiempo, va a juzgar y ahora sí aplicar apolumi para los impíos. Ahora, esta idea de este lugar de castigo, de este lugar de destrucción para el diablo y para sus ángeles, igual no es una idea que Yeshua se inventó. Es una idea que, una vez más, está en los escritos del Antiguo Testamento. Vamos a Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 al 18, por favor. Y ya estamos concluyendo. A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector, sé enaltecido tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes de ti pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te miran. Amén. Entonces, hermanos, tenemos ahora la profecía de Ezequiel, donde aquí menciona al querubín protector. Igualmente, el tema este lo hemos estudiado en otra serie, y pudimos identificar que este querubín, pues, es efectivamente Satanás, el diablo, ¿verdad? Entonces, aquí está declarando lo que va a pasar con este individuo. Y dice aquí,
dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Lo interesante de este lenguaje es de que está hablando en sentido pasado. Dice, el cual te consumió y te puse en ceniza. Habla como que si ya ocurrió. Pero ya el enemigo fue destruido, ya fue lanzado al lago de fuego para experimentar la destrucción total. Obviamente que no, aún sigue rodando, como dice Pedro, buscando a quien devorar. El asunto aquí es de que esto es lo que se le llama lenguaje profético perfecto. El lenguaje profético perfecto es cuando se declara algo que va a ocurrir en el futuro como que si ya ocurrió. Eso se encuentra en varias veces en las escrituras, y aluden a la idea de que aunque no han ocurrido, Dios lo describe como que si ya ocurrió, porque sí o sí va a suceder. Entonces, siendo que Dios está fuera de esta dimensión temporal, de este lugar de tiempo, él ya está mirando el futuro al mismo tiempo que mira el pasado y el presente. Entonces, él ya vio el final de este individuo, de Satanás, el diablo, y le está diciendo, te consumió, te hiciste en ceniza. ¿Por qué? Porque sí o sí va a suceder. Entonces, miramos aquí que tanto Satanás como sus agentes de maldad van a experimentar la destrucción, van a ser consumidos en este lago de fuego y van a ser reducidos a ceniza, como lo que acabamos de leer. Ahora, hay una última cosa que según las escrituras va a ser lanzada al lago de fuego para igualmente ser destruida por total. Y lo último que menciona la Biblia que va a ser destruido, ¿alguien sabe qué es? ¿La muerte? Exactamente, fíjense. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Fíjense, está hablando aquí de la muerte y el Hades. Una pregunta, ¿la muerte y el Hades son personas que pueden ser lanzadas al lago de fuego? A ver, hermanos. ¿Son personas conscientes? Podría ser espíritu. Bueno, aquí no habla del espíritu de la muerte, del espíritu del Hades, dice la muerte y el Hades. Entonces, ¿ustedes creen que la muerte y el Hades son personas conscientes que pueden ser lanzados al lago de fuego? Recuerden que Apocalipsis es un lenguaje simbólico. Entonces, lo que está sucediendo aquí, hermanos, es lo que en la literatura se le llama la personificación. Ya hemos hablado de este término igualmente en varias ocasiones, donde en la Biblia se usa mucho la personificación. ¿Qué es esto? Es cuando se le atribuyen cosas de personas a cosas inanimadas. Por ejemplo, el río lloró. O sea, esa es una personificación porque el río no puede llorar. Solamente los humanos o los seres lloran. Entonces, eso es la personificación y es lo que se está aplicando aquí. Cuando dice la muerte y el Hades, recuerden que el Hades, cuando lo trazamos al hebreo, es el Sheol, es el sepulcro. Entonces, igual, no es un ente, no es una persona, sino que tanto la muerte como el Hades se están personificando dentro de este lenguaje simbólico que contiene Apocalipsis. Y dentro de esta personificación dice que ambos van a ser lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, si la segunda muerte es una alusión a la aniquilación, a la destrucción total, significa que tanto la muerte como el sepulcro van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque ya no se van a necesitar, ya, o sea, ya no va a haber motivo por el cual la muerte y el Hades existan. Ya las personas ya no van a morir. Después del final de todo, cuando ya todos los impíos hayan muerto, lo último que va a ser destruido es la muerte. ¿Y cómo sabemos que va a ser lo último? Porque es lo que nos revela el apóstol Pablo. Vamos para Primera de Corintios 15, versículos 24 al 26. Con esto estamos concluyendo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén, hermanos. Fíjense, el último enemigo que será destruido es la muerte. Lo que nos enseña este texto es de que efectivamente
todos los enemigos de Dios van a ser destruidos, van a morir por segunda vez, van a ser aniquilados, como le quieran llamar, todos los que sean enemigos de Dios, incluyendo a Satanás, sus demonios, sus ángeles, como les quieran llamar. Todo que se considera enemigo de Dios va a ser destruido. ¿Por qué? Porque dice aquí, y el último enemigo, o sea, después de que todos ya fueron destruidos y quede solamente la muerte como el último enemigo, entonces dice, también será destruida. ¿Cómo? En el lago de fuego, que es la segunda muerte. Así que, hermanos, en conclusión, aunque el cristianismo tradicional cree que el castigo en el lago de fuego será eterno, la Biblia presenta una perspectiva diferente. Según Apocalipsis, el propósito del lago de fuego es ejecutar la segunda muerte sobre los impíos después del juicio final. Además, el diablo y sus ángeles serán lanzados al fuego para ser igualmente destruidos. De último, la muerte misma será también destruida, permitiendo así a los justos poder disfrutar de la vida eterna. Entonces, hermanos, cuando ocurra la destrucción de la muerte, ya nadie va a morir. Y vamos ahora a poder experimentar la vida eterna. Y esto es lo que dice Apocalipsis 20, versículo 6, que se los voy a leer yo. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Así que, hermanos, la clave de aquí es asegurarse que pertenezcamos a la primera resurrección. Cuando Cristo venga por su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y los que hayamos quedado con vida en la tierra seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, esta es la resurrección de los justos. Aquellos que participen en la primera resurrección van a recibir la inmortalidad, van a tener la habilidad de vivir para siempre y por lo tanto no van a experimentar la segunda muerte. ¿Por qué? Porque vamos a ser inmortales, ya no vamos a morir. Solamente aquellos que no tengan sus nombres en el libro de la vida, no tengan la investidura de la inmortalidad, van a quedar como mortales. O sea, si no tienes inmortalidad, lógicamente sigues siendo mortal. Y como eres mortal, cuando seas lanzado al lago de fuego, se van a quemar y van a volver a morir. Por eso la Biblia le llama la segunda muerte. Y concluimos con la siguiente pregunta. Si ya entendemos que la Biblia habla de la aniquilación, donde los seres impíos van a ser quemados, ¿por cuánto tiempo van a ser quemados? ¿Cuánto tiempo va a durar para que el fuego los consuma y finalmente experimenten la segunda muerte? Esa pregunta la vamos a contestar con la Biblia para el siguiente estudio. Amén. Y con esto, hermanos, concluimos y les doy la oportunidad una vez más, si alguien tiene preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Cuando, cuando usted dice que no que es simbólico, que el enemigo de Dios, que es la muerte, y que va a ser en el lago, que va a ser echado en el lago de fuego, ¿cómo podemos tomar ese versículo si es simbólico? ¿Cuál? El que dice que la muerte va a ser lanzada al lago de fuego. Habla de Apocalipsis 20:14, Sí, que usted dice de que es como simbólico. donde dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Sí, exacto. Ese fue el que Sí. no me quedó claro. Sí, o sea, es simbólico en el sentido que se está aplicando la personificación. O sea, la Mm, muerte y el Hades no son seres vivos conscientes, ¿verdad? No es como que le diga, oh, mire, les presento la muerte y vayan a saludar a la muerte. No, la muerte es lo que ocurre cuando la vida vital sale del cuerpo, ¿verdad? Eso no es un ente, por decirlo así. El Hades tampoco. mm, El Hades es el sepulcro, es donde la gente va cuando muere. Pero aquí dice que la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. Lo que está haciendo es aplicando la personificación a cosas que no son personas, las está describiendo con atributos de personas. ¿Por qué? Porque está usando la literatura simbólica y el propósito de la literatura simbólica es embellecer el texto, porque simplemente se pudiera decir, la muerte y el Hades van a ser destruidos. sería lo Sería más simple. exactamente lo mismo que decir la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. O sea, cuando se usa el lenguaje simbólico es con el fin de embellecer el texto, hacerlo más interesante. Pero el final, la interpretación, pues es lo que entendemos, que no es que sean personas literales, sino que lo que alude es la idea de que van a pasar por la segunda muerte, que es sinónimo a destrucción. Entonces, la muerte y el Hades van a ser destruidos. Ok.
Me quedó Sí. claro. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Para lo que se refiere que cuando dice que la muerte y el Hades serán destruidos, pues eso significa que ya pues será la vida eterna, ¿no? ¿Sí? Los que queden vivos van a estar en la vida eterna. Y los que van a quedar vivos son los que han heredado la inmortalidad. Este cuerpo glorificado que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 15, que será el cuerpo que va a recibir la iglesia. Entonces aquellos que no reciban este cuerpo inmortal van a morir porque van a ser mortales y van a ser destruidos. Y pues ya los que hayan quedado, los justos, van a ser los que van a participar de la vida eterna. Parece que no. Entonces, hermanos, los que están mirando ahí en el YouTube, Dios me los bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición, edificación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, siéntanse libres de ponerlos ahí en los comentarios. Y pues trataré de responderlo. Y por favor, no se pierdan la próxima clase. Recuerden que esta serie está diseñada para ser estudiada en orden. Si no han comenzado desde el principio, la lección número 1, donde hablamos detalladamente, bíblicamente, qué es el alma, estos conceptos que estamos hablando ahorita ya en la lección 18 quizás sean difíciles de entender, especialmente porque venimos ya cargados de estas ideas grecorromanas, ideas filosóficas, ideas del cristianismo tradicional que en muchas de las ocasiones no encajan con lo que dice la Biblia. Entonces, si sienten como que no entendieron muy bien, les va a ayudar bastante si van al principio de la lección y estudian la primera, segunda, tercera, etcétera, etcétera, en orden, y van a ver que al final todo esto es como un rompecabezas que en orden va teniendo mucha lógica y mucho sentido, especialmente porque está basada en las escrituras. Así que hermanos, Dios me los bendiga a los que están ahí en YouTube, y espero verlos la próxima semana. Shavua Tov. Bendiciones.